Por eso termino pidiéndoos un esfuerzo adicional al que venís acometiendo, un esfuerzo para llevar esa izquierda también a Euskadi, para traerla aquí, a esta tierra que necesita un gobierno de izquierdas con ese valor añadido diferencial que da Unidas Podemos, Izquierda Unida, Elkarrekin Ezker Anitza. Muchísimas gracias. Salud y República. Gracias. Eskerrik asko Pilar, eskerrik asko Roberto, eskerrik asko Isabel, eskerrik asko Alberto, eskerrik asko Miren, se te está poniendo cara de lehendakari. Egun on Euskadi. Son días, son semanas, son meses raros. Es extraño estar en un acto en el que ves a todo el mundo con mascarillas, en el que ves a tus compañeros con mascarillas, en el que no nos podemos tocar, no nos podemos abrazar. Hay una sensación distópica. Y creo que en momentos como este, a mí no me sale un mitin convencional. Me sale más intentar reflexionar con vosotros y vosotras sobre lo que está pasando. Y hoy quería reflexionar con vosotros y vosotras sobre los cambios y las resistencias feroces a los cambios y sobre esa relación tan extraña en momentos como estos entre lo posible y lo imposible. Hace solamente un año, en julio de 2019, creo que muy pocos vascos y vascas se podían imaginar que Alberto Garzón fuera ministro en un gobierno del Estado, que una mujer con 31 años fuera ministra de Igualdad e impulsara ese grito que las mujeres en las calles de todo el Estado dijeron: hermana, yo sí te creo, solo sí es sí, en forma de una ley contra la violencia machista, que pocos imaginaban que una defensora de los trabajadores como Yolanda Díaz iba a ser ministra de Trabajo, o que quizá el académico más famoso por publicaciones, más relevante en lengua castellana y en inglés, Manuel Castells, iba a ser ministro de Universidades, o que el Coletas iba a ser vicepresidente del Gobierno. Eso no se lo imaginaba nadie. Y es normal, lo decía Roberto, cuando alguien en un mitin le decía: oye, vosotros que sois profesores universitarios y sois tan listos, vosotros no sabéis lo que es el poder, vosotros no sabéis lo que son las grandes empresas de este país, los grandes poderes económicos, los grandes poderes mediáticos, vosotros pensáis que no van a poner toda su maquinaria a funcionar para impedir como sea que estéis en el gobierno. Lo hicieron, pero no nos ganaron. Porque estamos en una época en la que cosas que hasta hace nada parecían imposibles empiezan a ocurrir. Y llegamos al gobierno y eso sorprendió a muchísimos. Incluso dentro de nuestras propias filas había muchos compañeros que dudaban de que lo pusiéramos conseguir. Aquí en el País Vasco decís eso de JK irabazi arte, nos lo tomamos muy en serio. Y llegamos al gobierno y prometimos el cargo frente al jefe del Estado. Se dijeron algunas cosas porque Alberto y yo llevábamos el triángulo rojo de homenaje al antifascismo europeo y a partir de ahí surgió una pregunta: solo tienen 35 diputados, ¿se van a vender? ¿Van a traicionar
¿Van a ser capaces, con esa fuerza que tienen, de que cambien algunas cosas? Y yo creo que, modestamente, con el peso modesto que tenemos, algunas cosas empezaron a cambiar. Salario mínimo interprofesional, 950 euros. Y con diálogo social, con la patronal en la foto. Actualización de las pensiones al IPC. Subida del salario de los trabajadores públicos. Se empieza la tramitación, por fin en el Estado, de la ley de eutanasia. Ley contra las violencias sexuales. Creo que para las poquitas semanas que llevábamos cuando irrumpió la COVID-19, demostramos que con nuestro peso modesto, ese programa que firmamos con el Partido Socialista no solamente se empezaba a cumplir, sino que se cumplía. Y se cumplía con algunos cambios irreversibles. Porque hay cambios que son irreversibles. ¿Os acordáis de todas las barbaridades que se decían a propósito de subir el salario mínimo interprofesional, que hace nada, hace muy poquito tiempo, estaba en poco más de 700 euros? Se decía que iba a llegar el caos económico, que eso iba contra la creación de empleo, contra la eficiencia económica, pero una vez que lo subes, una vez que lo haces, no hay ningún representante de ninguna formación política que le diga a los trabajadores que hay que bajarles el salario mínimo interprofesional otra vez. Es un cambio irreversible. Por eso había tantas resistencias para que entráramos en el gobierno, porque saben cómo hacemos política, porque sabemos que hacer política consiste en avanzar posiciones respecto a las que sea muy difícil retroceder. Lo mismo ocurrió cuando Yolanda empezó a desmantelar la reforma laboral, acabando con el despido por baja médica. Una vez que haces eso, es muy difícil que ningún dirigente de la patronal, que ningún dirigente de ningún partido de derechas diga que eso se puede tocar. Exactamente igual, cuando haces una ley que establece que el consentimiento tiene que ser explícito, porque es vergonzoso lo que hemos tenido que ver en los tribunales de este país, y ha sido vergonzoso, aunque fuera emocionante, tener que ver a millares de mujeres, especialmente en el País Vasco, salir a reclamar lo evidente. Una vez que se cambia la ley para eso, nadie se atreve a echarlo atrás. Y por muy conservador que sea el juez que te toque, la ley es la ley. Y hacer política es fijar los avances sociales también en las leyes y en el derecho. Y llegó la COVID-19. Y con ello, algo que nadie fue capaz de prever y que ha redefinido las correlaciones de fuerzas no en el Estado, no solamente en Europa, en el conjunto del mundo. Por eso todos tenemos esa sensación extraña de distopía, de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a ocurrir. Porque se redefinen las relaciones geopolíticas, porque se redefinen los proyectos políticos regionales. ¿Puede ser Europa lo mismo que fue después de la COVID-19? ¿Puede ser el mundo ser lo que fue después de una crisis económica y social que solamente podría tener como precedentes la crisis del 29 o el proceso de reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial? Claro que no, claro que no. Y junto a una crisis sanitaria sin precedentes, que puso en valor lo que significan los comunes, que puso en valor lo que significa tener un sistema sanitario bien dotado, con profesionales que no trabajen en condiciones de precariedad, y puso en valor eso de manera transversal, porque ¿quién se atreve, vote al partido que vote, a decir ahora que hay que privatizar la sanidad? ¿O hay que obligar a los trabajadores sanitarios, sean médicas, enfermeros o personal de limpieza, a trabajar en condiciones de precariedad, cuando hemos visto que lo que nos une a todos, a cualquier ciudadano, por encima de cualquier bandera, por encima de cualquier elemento identitario, es saber que si te puedes morir o si tu padre o tu abuelo se puede morir, va a tener a los mejores profesionales sanitarios para intentar salvarle la vida? Eso ha cambiado en el Estado, en Euskadi, en todo el mundo, la visión que la gente tiene de los comunes. Y por eso
Es tan importante dedicarle un rato a la reflexión. Llegó una crisis económica que nos puso a prueba. Muchos pensaban que el gobierno de coalición no iba a sobrevivir a lo que traía la COVID-19. Y estoy muy orgulloso de que la respuesta a las consecuencias sociales y económicas de la crisis haya sido completamente distinta a la que se produjo hace 10 años. Hace 10 años llegaron los desahucios y este gobierno prohibió los desahucios. Hace 10 años se destruían puestos de trabajo y este gobierno, con una movilización de recursos sin precedentes, ha protegido el tejido productivo de todo el Estado y más de 6 millones de puestos de trabajo con los ERTE. Y por primera vez en la historia del Estado español, autónomos y autónomas han visto que en su cuenta bancaria llegaba una prestación del Estado. Eso no había ocurrido nunca. Y por primera vez un gobierno del Estado ha respondido a la situación de las trabajadoras domésticas. Y por primera vez se ha hecho una movilización de recursos sin precedentes para proteger a las personas que tenían una hipoteca y a las personas que tenían un alquiler. Nos hubiera gustado llegar más lejos en las medidas del escudo social, pero creo que es honesto decir que el escudo social que ha construido el Gobierno del Estado para responder a la crisis económica y a la crisis social no tiene precedentes en la historia de España. Y la pregunta es, ¿tiene algo que ver la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo en que la respuesta a la dimensión social y económica de la crisis haya sido la que es? Creo que mucha gente se imagina qué es lo que había ocurrido si el plan de las élites hubiera funcionado. ¿Cuál era el plan de las élites hace un año? Hace solo un año, recordadlo, que Albert Rivera cumpliera su papel. Un gobierno del PSOE con Ciudadanos. Si Albert Rivera hubiera hecho lo que las élites le decían que tenía que hacer, ¿alguien en el Estado puede pensar que la respuesta social y económica a esta crisis se hubiera parecido algo a la que hemos tenido? Yo creo que es evidente. Es curioso, además, la reacción de Ciudadanos. Albert Rivera prefirió intentar ser presidente del Gobierno, ser el partido alfa de la derecha antes de cumplir el plan que habían trazado las élites. Y fue muy curioso, después del fracaso electoral de Ciudadanos, ver a algunos de sus dirigentes acordarse del IBEX 35 y acordarse de algunos banqueros y señalarles como «nos quitasteis el apoyo». ¿Cómo puede ser que una fuerza política que tenía los apoyos mediáticos y empresariales que teníamos nosotros los dejáramos de tener? Amigo, bienvenido a mirar de frente y a los ojos al poder. Ha pasado solamente un año, pero si nos paramos 10 minutos a pensar, nos damos cuenta de ciertas cosas. Creo que hay otra prueba ineludible de que la presencia de Unidas Podemos se nota en el Gobierno, y es la ferocidad de los ataques. Si solo tenemos 35 diputados, si en realidad somos tan subalternos, si somos una fuerza minoritaria fagotizada, ¿por qué dedican tanto tiempo? ¿Por qué dedican tanto tiempo a atacarnos y a hablar de nosotros? ¿Cómo es posible? Pues porque la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno se nota mucho y porque algunos no lo aceptan. Hicieron lo que no está escrito para reventarnos y para evitar que pudiéramos estar en un gobierno en este país. Y ahora van a hacer lo que no está escrito para tratar de sacarnos de ese gobierno. Y creo que eso, todo el mundo, independientemente de lo que vote, se da perfectamente cuenta.
Pero a veces, cuando nuestros adversarios muestran su rostro más feroz, cuando sacan otra vez a los protagonistas de la cloaca a intentar acabar con nosotros, en realidad la ferocidad del poder lo que demuestra es su crisis y su decadencia. Porque hay cosas que están cambiando aunque algunos se resistan. Y porque lo que hace nada parecía imposible, ahora es posible. ¿Por qué pensáis que el Partido Popular ha renunciado a nada que se parezca ni de lejos a una suerte de responsabilidad de Estado y compiten con la ultraderecha en el insulto, en la mentira, en la crispación, en quién dice la barbaridad más grande? Porque son perfectamente conscientes de la derrota de sus ideas. Cuando el Fondo Monetario Internacional dice a los Estados gasten todo lo que puedan, gasten, que a una crisis económica como esta solo se puede responder con políticas expansivas, ¿qué le queda al Partido Popular? El insulto, el grito, la provocación, tratar de desestabilizar. Su ferocidad y la ferocidad de los cañones mediáticos del poder no es expresión de su fuerza, es expresión de su decadencia. No olvidéis eso nunca. Con la llegada de la COVID-19 creyeron ver una oportunidad, de la manera más vil, una emergencia sanitaria sin precedentes que hubiera requerido que todas las fuerzas políticas, independientemente de sus ideas, se pusieran a trabajar juntas para salvar vidas. Y sin embargo, la derecha y la ultraderecha en el Estado vio una oportunidad de hacer caer el gobierno. Hay documentos escritos que dicen que pensaban que el gobierno de coalición no iba a aguantar y por eso apretaron, y por eso insultaron y dijeron barbaridades y hablaron de gobierno ilegítimo y llamaron terrorista a mi padre y provocaron para ver si caíamos en su trampa y fueron capaces de todo porque pensaban que tenían una oportunidad de que el gobierno no resistiera y cayera. Y ahora se encuentran con que el gobierno de coalición es más fuerte que nunca y no lo pueden soportar. Y tratan de desestabilizar y nos tratan de dividir. Incluso algunos pretenden decir que es posible un acuerdo en los presupuestos generales del Estado con Ciudadanos. ¿Alguien en su sano juicio piensa que una formación política que gobierna con Vox y con el Partido Popular en Madrid, en Andalucía o en Murcia va a apoyar unos presupuestos generales que presente un gobierno en el que está Unidas Podemos? Eso no se lo cree nadie. Y la pregunta es, ¿y ahora en Euskadi qué? Yo tengo la sensación de que tanto el Lehendakari Urkullu como Feijóo en Galicia son dos hombres muy inteligentes, extremadamente inteligentes, y que son perfectamente conscientes de los cambios que se están produciendo, que son perfectamente conscientes de que lo que ayer parecía imposible, hoy es posible. Y creo que la mejor prueba de su lucidez es la prisa que les entró. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta prisa en convocar las elecciones? Incluso cuando había una situación sanitaria que no ha terminado de resolverse y de estar clara. No hay vacuna, no hay tratamientos que se hayan demostrado eficaces. ¿Por qué tanta prisa? Creo que es evidente. Y tengo la sensación de que la sociedad vasca va más deprisa que su gobierno en este momento. En Euskadi hay una mayoría social de izquierdas, la hay. La sociedad vasca es una sociedad que se ha normalizado, en la que un pasado terrible y enormemente doloroso ha dado paso a una situación de convivencia
que ya es normal en las calles, que ya es normal en las familias. Sin embargo, parece que hay enormes intereses en que esa normalización de la vida política no se pueda extender a los acuerdos entre los partidos. Y además, lo que ha implicado la crisis social y económica derivada de la COVID-19 implica repensar cuál va a ser el papel de Euskadi, no solamente en el marco jurídico del Estado español, sino en Europa y en el mundo. Porque lo que se está discutiendo en Europa es realmente importante. Por eso aquí algunos no quieren que se hable de Europa, no quieren que se hable de la posibilidad de construir una Europa con bases materiales sociales completamente diferente a la Europa neoliberal que condenó a la precariedad a millones de ciudadanos, porque no es viable en términos geopolíticos. Y ese es el gran debate. Y la pregunta es, ¿la fuerza política que puede liderar ese futuro de Euskadi, no solamente en la realidad jurídica del Estado, sino en Europa, es el PNV? Eso no cuadra con la voluntad de los vascos que se expresa en las urnas. Podemos y Unidas Podemos ganó 2 elecciones generales en Euskadi. Y yo sé que esas 2 elecciones generales se ganaron porque hubo muchos ciudadanos y ciudadanas vascas que no son de Podemos, pero que estaban lanzando un mensaje en el conjunto del Estado. Un mensaje que decía, hay cosas que pueden cambiar en el Estado español. Y creo que después se lo dejaron de creer. Se lo dejaron de creer. Se dejaron de creer que había cosas que podían cambiar en el Estado español. Pero creo que nuestra presencia en el Gobierno, la manera en la que se está respondiendo a la crisis, que se haya construido una mayoría histórica para la investidura del Gobierno de coalición, revela que aunque nosotros no estemos tan fuertes como hace 4 años, hemos podido resistir y llegar a demostrar que algunas cosas sí podían cambiar en el conjunto del Estado. Y yo pregunto, si las cosas han podido cambiar en un escenario tan difícil, con la derecha que tenemos, con la ultraderecha que tenemos, con los cañones mediáticos de los poderes económicos que tenemos, como es el Estado español, en Euskadi la mayoría social progresista que se expresa electoralmente no se puede traducir en un nuevo gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no voy a hablar mal del PNV, tengo mucho respeto por Aitor Esteban, me parece un tipo listo, un tipo inteligente, le suelta de vez en cuando unos zascas a la ultraderecha que es para aplaudirle. Lo que pasa es que el PNV no es solamente eso, el PNV también es Zaldívar, el PNV también es el fraude en los comedores infantiles, también es el caso de Miguel, el PNV también es el fraude en la contratación de médicos. Y es normal, porque el poder desgasta. Eso no quiere decir que no haya mucha gente honesta que les apoya y mucha gente honesta dentro de ese partido. Pero una democracia y una estrategia de país implica que de vez en cuando tiene que haber renovación y tiene que haber cambio. Y creo que es un consenso. Creo que es un consenso en Euskadi, y que esto lo piensa también mucha gente que vota al PNV, que el PNV necesita unos años en la oposición para poder seguir siendo una fuerza política útil a su pueblo. Le hace falta, y eso lo entiende muchísima gente. Y las fuerzas políticas de izquierdas no pueden hacer trampas a sus electores. Quien está votando EH Bildu, quien está votando Partido Socialista, quien está votando Elkarrekin Podemos, Ezker Anitza, no está votando para que gobierne el PNV. Es evidente, es evidente. Quien quiera que gobierne al PNV puede votar al PNV. Quien está votando a las fuerzas políticas de izquierdas está votando cambio. Y eso hay que recordárselo a los dirigentes de las fuerzas políticas de izquierdas, que para votar otra vez un gobierno en PNV con acuerdo con no sé quién, ya pueden votar directamente a ese candidato. La voluntad mayoritaria de la sociedad vasca va a ser un cambio político que implica un acuerdo.
y que implique dejar atrás una situación de excepcionalidad que ya ha superado la sociedad vasca para construir un futuro que no va a ser fácil, en el que va a haber que hablar de Europa, en el que va a haber que hablar de derechos sociales, en el que va a haber que hablar de desarrollo sostenible y de poner fin a los desastres ecológicos. Y eso creo que es un consenso en Euskadi. Lo puede construir mucho mejor un gobierno de coalición de izquierdas, dejando atrás las épocas de excepcionalidad. Y yo sé que es muy difícil para los dirigentes políticos del Partido Socialista de Euskadi y para los dirigentes políticos de H. Bildu ponerse de acuerdo para gobernar. Pero todo el mundo tiene claro en Euskadi, todo el mundo, independientemente de lo que vote, que si hay una fuerza política que tiene alguna posibilidad de sentar en la misma mesa al Partido Socialista y H. Bildu y trabajar para que haya un acuerdo, no en función de los intereses de partido, sino en función de los intereses de la patria, en función de los intereses de Euskadi, en función de los intereses de los vascos y de las vascas y del pueblo trabajador vasco, es Elkarrekin Podemos. Y eso lo sabe todo el mundo en Euskadi. Van a decir que es imposible, van a decir que ese acuerdo es pronto para que se produzca, que eso a lo mejor dentro de 4 años o de 8 años sí. Los cambios se están acelerando. Nadie se imaginaba hace un año que nosotros íbamos a estar en el gobierno y que un gobierno en el Estado español iba a tener una respuesta social a una crisis sin precedentes. Que no nos digan que Euskadi tiene que esperar 4 años más u 8 años más para tener un gobierno de izquierdas, que la sociedad vasca se lo merece. Y creo que soy honesto cuando digo que para aumentar las posibilidades de que ese gobierno exista, Elkarrekin Podemos Izquierda Unida tiene que estar muy fuerte y que la gente que quiere que ese acuerdo se produzca, un acuerdo en el que las fuerzas políticas tendrán que ser generosas y poner por delante de los intereses de partido los intereses de Euskadi, el voto más útil, el voto más eficaz para que haya un gobierno diferente y de izquierdas en Euskadi, es el voto a Elkarrekin Podemos Izquierda Unida. No es un voto para que gobierne un partido, ni siquiera un voto para que gobiernen 3 partidos. Es un voto para afrontar una tarea histórica en Euskadi, en el conjunto del Estado, en Europa y en el mundo, que ponga lo común, que ponga los desafíos históricos a los que nos enfrentamos en el centro. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede haber una mujer lehendakari en Euskadi? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber un mensaje del País Vasco al conjunto del Estado para revelar qué cosas que parecían imposibles se pueden hacer realidad? Con todos vosotros y vosotras, Miren Gorrotxategi.